Bueno, muy buenas noches con todos los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales y con nuestros oyentes en radio Labradores de Fe. El programa El llamado de Dios nace hace unos días con la idea de poder llevar a todas las personas un mensaje. Nosotros hay veces nos sentimos solos, deprimidos, agobiados y muchas veces buscamos ayuda en donde no debemos. Por eso nos suceden a veces cosas que no queremos. Nuestro invitado de hoy, precisamente, es Néstor Andrés Montes Correa. Un ser humano como usted y como yo, que desde cualquier ángulo pudo haber caído en una oscuridad, independientemente de la que sea. Puede llamarse depresión, farmacodependencia, alcoholismo, bulimia, anorexia, en fin, lo que sea. Eso es lo que queremos hoy, conocer a Néstor, conocer realmente cómo Néstor encontró ese camino y cómo podemos ayudar y salvar nosotros muchas vidas. Néstor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Néstor. Néstor se encuentra en la ciudad de Medellín. Nosotros estamos en Pereira y estamos haciendo esta grabación para que ustedes tengan una calidad de programa. Néstor Andrés Montes, ¿cuándo nace? ¿En dónde nace? ¿Cómo era ese núcleo familiar, Néstor? Bueno, yo nazco en el año 1972 en la ciudad de Bogotá, Ya, pues con mi padre y mi madre, pero ellos se separan cuando yo tengo la edad de 2 años. sí, Entonces mi mamá se devuelve para Medellín y pues mi papá queda en Bogotá. ya. Ahí vivo un ratico con mi mamá y a los 4 años ella me envía nuevamente con mi papá a Bogotá. Y ahí empieza a transcurrir mi infancia. Néstor, de clase media, media alta, ¿qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Cómo fue esa infancia de Néstor? ¿En dónde estudió todo? Bueno, yo hago mi primaria en varios colegios en el centro de Bogotá. En el Liceo Francés hago parte de la primaria, en el Pedro Calderón de la Barca, que es un colegio, pues colegios que ya no existen, creo yo. Y así transcurre mi infancia, estudiando la primaria y todas las vacaciones venía a Medellín y estudiaba en Bogotá. Parte del tiempo que estoy viviendo en Bogotá estudiando, vivo con una tía, vivo con una tía y mi papá en sus labores, mi papá tenía un negocio en el centro de Bogotá donde él arreglaba radios, televisores y toda clase de electrodomésticos, pues de ese entonces, ¿no? En ese entonces todavía estaban los televisores de tubos y los radios de pilas y Sí, bueno, señor. todo eso. Sí, eso es pleno centro de Bogotá, en ese entonces eso era la calle Novena, más o menos con carrera 12. Eso más adelante se convirtió en el Cartucho. Sí, ahí es donde crezco y compartiendo con mi papá parte de la infancia y aquí en Medellín las vacaciones, pues con mi mamá en el barrio Manrique. Ahí transcurre mi infancia, ¿sí? Muy bien. Y pues ya el consumo de alcohol, pues, ¿cierto? Yo tengo mis primeros contactos con el alcohol cuando tengo aproximadamente 6 años. Mi papá Wow. me da a probar el sabajón, me Sí, da a señor. probar el sabajón como, pues, como un aperitivo y también, pues, no sé, como tal vez tipo desparasitario, sería que él me lo dio, pero causó en mí una gran sensación, ¿sí? Y ya entonces en la avenida aquí a Medellín, pues la verdad es que era de gran festejo en las épocas de decembrinas
y Ave mucha María, fiesta. con matar de marrano, con todos los juguetes, natilla, buñuelo y todo. Sí, las calles se cerraban y la gente festejaba mucho y ahí me pegué mi primera borrachera a los 7 años, Dios. recogiendo conchitos de alcohol de una fiesta de unos vecinos, con otros amiguitos más o menos de la misma edad y, y pues es algo que pasa desapercibido y más bien se celebra al ver que Claro, está en ese estado, pues la familia piensa que es un acto de picardía de un niño, que tan lindo el niño, tan travieso como es de avispado. eso, que se piensa que pues no va a pasar a mayores, pero pues al tener tan poca información con respecto a lo que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal, pues, pues sencillamente no se para bolas, no se le pone cuidado a la situación y posteriormente, ¿cierto? Entonces ya se incentiva el consumo de alcohol en mi vida. ¿No? Oiga, Ya más o menos a la edad de los 12 años, también aquí en Medellín, con un montón de amiguitos, éramos por ahí unos 20 niños entre la edad de tal vez 10 a 12, 13 años, probamos la marihuana. ya. Sí, y Pero ahí por entonces, curiosidad, ¿no, Néstor? Fue sí, me curiosidad lo que invitan los y llevó. me invitan y yo lo hago por curiosidad y lo hago por compartir y pertenecer, pues me invita un primo al cual estimo mucho y no se le ve nada de malo a la situación, no se le ve nada de malo a la situación, pero sí ya uno pues veía los ejemplos en las ciudades pues donde yo existía con respecto a la degradación que lleva la Nés- drogadicción, ¿no? Pero entonces uno Néstor, lo hace algo nunca importante. pensando. Creo mm, yo que muchas veces lo hacen por sentirse bien en ese grupo, en ese núcleo donde están, ¿no? Muchas veces a lo mejor no querés, pero tenés que estar al estado o compartir con los demás amigos, los demás compañeros, entonces le entras, como decimos acá en Colombia, ¿no? Sí, sí, entonces así fue como experimenté por primera vez el consumo de marihuana, nunca pensando de que eso fuera también a ser parte integral de mi existencia, de mi vida, y inclusive le comento a mi mamá, ¿no? Le comento que había probado la marihuana y me dice, ah, bueno, ya la probó, pero no lo vuelva a hacer, ¿cierto? Y yo, no, mamá, yo no lo voy a volver a hacer. Pero entonces resulta que sí lo continúo haciendo debido a que siento que es la medida en la que yo puedo escapar de las circunstancias de mi vida que no tengo la Un capacidad de escape, enfrentar. un escape. Por ahí Un empieza. escape. Yo digo, voy a continuar fumando marihuana porque esto es lo que yo necesito para poder tener la capacidad de enfrentarme a la vida. Claro. Y empiezo a aprender cómo se arma un cigarrillo de marihuana, un bareto que llaman, y se vuelve eso parte de mi existencia hasta el punto en que termino, eh, hasta que la dejo, ¿no? Hasta que dejo el consumo, eh, llevándolo a cabo todo el día. Yo fumaba marihuana desde que me levantaba Hasta que acostaba. hasta que me acostaba. Sí, Dios. desde más o menos con consecutividad por ahí desde los 14 años, ¿sí? De los 12 a los 14 eran consumos esporádicos, los fines de semana, algunas veces entre semanas, ¿sí? Pero ya a los 14 años ya se convierte en una necesidad, pues ya empiezo a fumar marihuana, sí, desde que me levanto hasta que me acuesto. Un adolescente. Bueno, eh, Néstor, ¿y cómo fue ese proceso? ¿De ahí avanzaste a algo más fuerte? ¿Cómo fue? De ahí ¿Cómo fue? también se incentivó mucho el consumo de alcohol, ¿sí? La realidad es que sí desde esa temprana edad también me convierto en un alcohólico. También con los amigos del barrio comprábamos botellas de alcohol en las misceláneas, ¿cierto? Este alcohol etílico que llaman,
y le echábamos alguna gaseosa, algún fresco, pues de Fanta más que todo, le echábamos lecherita y con eso empezamos el consumo de alcohol. Lo más barato que había en el mercado, el alcohol Alelí, si no estoy mal, que se llamaba en Medellín en ese Eh, tiempo, ¿no? Aquí le decía que el chamber le dicen. Entonces, con eso, pero pues cuando había economía, cuando había plata, también empezó el consumo de aguardiente, ron, brandy, otros licores, cerveza, en la medida en que se podía llevar a cabo. Recuerdo que inclusive una tía mía o la tía que me crió en parte, pues donde conviví parte de mi infancia, ya ella me decía que si por favor le iba y le cuidaba su casa mientras ella se iba a pasear con toda la familia y tenían un bar y yo pues me les tomaba el licor del bar. Cuando llegaban encontraban el bar abierto y vacío. Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí es donde empieza y también entonces a la misma vez ya con los amigos, entonces empieza también el consumo de perico o cocaína, pues que llaman en el ambiente, ¿cierto? Ya eso, Clorhidrato de cocaína, ¿no? sí, ya eso es, se vuelve como parte integral también de lo que es el consumo de alcohol y ya ahí va todo de la mano porque pues cuando se podía entonces estaba el consumo de alcohol y cuando había consumo de alcohol lo más regular era el consumo también de droga. Y si había consumo de droga, entonces había consumo de alcohol y eso se vuelve una situación constante, constante y permanente, ¿no? Empiezo a faltar al colegio, en vez de irme a estudiar me iba a jugar billar, me iba a jugar bolos y me iba a beber desde por la mañana, a consumir marihuana y bueno, y así empieza como ese descarrilamiento de la vida, ¿sí? Y pues realmente mis padres no se dan cuenta, lo único que saben es que empiezo a perder años y empiezo a tener problemas en el colegio y en definitiva pues mi papá toma la decisión de no darme más estudio, entonces dejo de estudiar como tal vez a la edad de los 15 16 años, ya yo dejo de estudiar y me encamino por ahí hacer trabajos esporádicos, pero también entonces empieza la relación con malas amistades, ¿no? O amistades de la calle que llaman y empiezo pues a compartir con otros muchachos de la edad o un poco mayores que tenían pues las mismas adicciones, pero también algunos de ellos ya delinquían, Wow. eran delincuentes. Claro, o sea, ya llega un momento, Néstor, en el que te vuelves irresponsable ante tus deberes, ante tus obligaciones, pero necesitas recursos para poder consumir, para poder calmar esas ansias, esos deseos, y entonces empieza esa parte delictiva, ¿no, Néstor? No, 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 realmente no hay una necesidad de delinquir o llevar a cabo actos ilícitos para el consumo de sustancias porque pues relativamente es muy fácil adquirirlo, ¿sí? La marihuana es a muy bajo costo, con los grupos sociales con los que se hace, pues se comparte el consumo, entonces pues no, realmente no hay necesidad para eso, más que todo de pronto para el licor y eso también. Más bien esa actividad también se lleva a cabo por, por participar y por vincularse a un grupo social, ¿no? Yo al día de hoy con la experiencia que tengo, yo lo veo más bien que es donde empieza a encontrarse la necesidad de participar en grupos sociales porque hay una desintegración, ¿cierto?, del círculo familiar. Entonces, Claro, lógico. como no hay un sentido de pertenencia en ese círculo familiar, más bien hay un gran temor, ¿sí? Hay un gran temor de estar vinculado ahí por precisamente el mismo alcoholismo de mi papá, el trato de él, la mala relación con mi madrastra, aquí en Medellín lo mismo con mi padrastro, mi mamá entregada pues a sus labores para ganar el sustento
Entonces, entonces eso genera pues la necesidad de compartir con alguien, ¿sí? La necesidad de interactuar con alguien, que alguien me escuche, que alguien me haga sentir que soy Exacto. importante, que valgo la pena. Entonces, pues como ellos hacen eso, pues también lo hagámoslo nosotros, ¿no? No como por tener plata o decir que se vuelve como un propósito, una visión de vida, sino por una actividad y ya. Ajá, ya. Néstor, ¿hasta qué punto empezó y hasta qué punto llegaste? ¿Llegaste a ser de pronto habitante de calle o no? ¿Cómo es esa historia, Néstor? No, yo realmente no llegué a ser habitante de calle. Ya en el consumo del alcoholismo y la drogadicción, entre el compartir con los amigos y todo esto, había momentos en los que se consumía también bazuco, ¿sí? Ya. Bazuco en cigarrillo, bazuco con marihuana, pero pues nunca pasó el consumo de bazuco a mayores instancias, ¿no? Sí, sí, porque Más bien, desafortunadamente, Néstor, mucha gente sí llega a estancias mayores y pues lo cuento por experiencias que vi, que conocí, ¿no, Néstor? Néstor, sí. ¿y cómo era cuando estabas en ese conflicto, en ese problema, digamos, lo del alcohol y las drogas, tus amigos, tu entorno, te voltearon la espalda a tu familia o hubo apoyo por parte de ellos para poder salir? No, cuando mi mamá pues ya se entera del consumo habitual de la marihuana en mí y en los miembros de la familia, ¿cierto? Mi hermano y otros dos primos que quedan huérfanos y mi mamá los cría, los termina de criar. No, ella simplemente, la situación con ella era que no fumáramos en la calle, sino que fumáramos en la casa para evitar problemas con las bandas y Claro, con la policía, pues, claro, ¿sí? claro. Entonces fumábamos en la casa. Ya comparte mi papá se da cuenta y él pues sí me hace como el reclamo, pero no hay como una visualización de que vamos a buscar una ayuda, vamos a buscar una orientación al respecto, sino simplemente no lo haga, que con los que está haciendo esto, los que le están dando esto, le van a dar de comer y punta. Entonces, pues no se hace nada al respecto. Entonces yo termino yéndome de la casa como a los 16 17 años. Yo abandono el hogar de mi papá y me voy a vivir con un tío en una habitación y en la casa de él. Y pues tengo diversos trabajos también, ¿sí? Tengo diversos trabajos, pero entonces va haciendo ese acompañamiento, ¿cierto? El consumo de las drogas y también el incentivo de la delincuencia, ya que muchos de los amigos con los que me crié, eh, no solamente pues practicábamos la delincuencia juntos, sino que los papás de ellos eran delincuentes Wow. profesionales y viajaban por el mundo delinquiendo. Entonces ya ahí sí ya se convierte la delincuencia como en una visión, en un propósito para adquirir una capacidad económica y obtener un lugar en la sociedad, en el mundo de prestigio, de poder, Un de fama, estatus social. eso a través de la delincuencia, ¿sí? Ahí sí ya se convierte como en un propósito, ¿sí? Bueno, Néstor, ¿cómo es ese paso, ese proceso cuando te sientes solo, agobiado, pero es que hay un ser superior, nosotros lo llamamos Dios, que realmente te ama y que realmente te tiende la mano? ¿Y cómo empieza Néstor a superar todas estas enfermedades y todos estos problemas de alcoholismo, drogadicción y delincuencia? Pues a mí me trataron de inculcar mi mamá más que todo la creencia en Dios a través de reuniones o clases con testigos de Jehová. Ya. Si venían los testigos de Jehová a la casa y nos daban las charlas, alguna información, en los colegios pues los llevaban a uno a la misa. Mi papá sí nunca me inculcó ninguna clase de creencia, ninguna clase de oración, nada, absolutamente nada. Pero entonces como había esa visión, pero entonces más que todo se empieza a vivenciar una creencia,
pero para que no le pase a uno nada malo, para que no caiga preso, para que no le vayan no lo vayan a uno a matar o no le vaya a uno a pasar nada en el diario vivir, pero no en pro de un cambio o de una ayuda para salir de ese mundo, porque pues realmente no hay una visión de salir de ese mundo. Ahí es un agrado por estar en ese mundo y alcanzar pues la cúspide de esa Claro. situación, Y hay ¿sí? conformidad, hay estatus, te sentís bien, no querés salir porque estás chévere. Bueno, es duro, ¿no, Sí, Néstor? se convierte en una forma de vida, ¿no? Se convierte en un ideal y se encierra uno en ese círculo social. No necesita uno ya ve uno los círculos sociales de las personas sanas, integrales, como algo muy ajeno al mundo en el que realmente uno está participando, ¿sí? Sí, la gente zanahoria, la gente aburrida, en fin, ¿no? Sí, simplemente, o sea, la gente que no hace parte del compendio de la existencia de uno, ¿sí? Lo que pasa es que sí, ya más adelante empieza a experimentarse lo que son las depresiones y los vacíos existenciales cuando, cuando el consumo de la droga se incrementa y también se incrementa el aislamiento con respecto a las personas, que ya empieza uno a sentir que realmente hay amor y hay valoración, ¿no? Como la pareja, pues, en ese entonces, la que llegó a convertirse en la esposa, y sí hubieron situaciones muy fuertes de vacío y de depresión, de deseos de no vivir si no se tenía esa persona al lado, si no había esa compañía, esa comprensión, esa aprobación. Claro. O sea, es el ir creciendo, visualizando o creyendo que todo el mundo te está fallando, que todo el mundo te hace Exacto. daño, que todo el mundo te desprecia, te utiliza. Entonces ahí sí ya empieza a experimentarse esos vacíos existenciales, más sin embargo, aún ahí no hay la disponibilidad para salir a un cambio, sino también es el consumo del alcohol y de las drogas como un refugio constante y permanente. Claro ¿Sí? que sí. ¿Cómo empezó Sí. entonces ese proceso, Néstor? ¿Quién te fue guiando para lograr salir de allí? No, la realidad es que nadie. La realidad es que empiezo a tratar de Tú salir de ese solito mundo. empezaste a trabajar y empezaste a buscar ayuda. Yo empecé a buscar esos cambios esporádicos en la vida cuando me sentía saturado del alcoholismo y la drogadicción, pero siempre volvía y caía, ¿sí? Siempre volvía y reincidía en el consumo. Más que todo empieza cuando, cuando yo termino saliendo varias veces del país y delinquiendo en otros países. Entonces, esa actividad me llevó a implementar un mayor aislamiento y una mayor separación en la convivencia con la pareja, en ese entonces ya mi hija, y con mis padres en sí. Entonces ahí sí ya empieza a experimentarse eso, ¿no? En los momentos de reclusión en entidades penitenciarias, pues en los momentos que se cayó a la cárcel, que fueron varias instancias. Entonces ahí sí ya empieza uno como a pensar y como a reaccionar Como en a los valorar fuertes, un poco las cosas, ¿no, Néstor? sí, momentos de calabozo muy fuertes y todo esto en países como Alemania, pues Wow. donde son 21 horas de encierro y entonces empieza uno como a meditar y a pensar un poco con respecto a esto y, o en mi caso, pues a sentir ese deseo de recuperar el hogar y la familia, pero entonces el ver que ya se ha ido perdiendo el vínculo moral y sentimental con la pareja, con la hija. Entonces eso ya va deteriorando más esas fibras morales y,
y las malas relaciones con los amigos, los problemas intrapersonales en la sociedad, entonces ya empiezan en mí como a ir buscando esa ayuda, ¿sí? Pero entonces esa ayuda pues sí la busco por medio de las religiones, pero pues realmente las religiones sí tratan de involucrarlo a uno en una fe, en una creencia, y la verdad es que en las personas que ya tenemos una enfermedad crónica, pues eso no es suficiente porque se Claro, necesita un conocimiento con respecto al padecimiento de una enfermedad o a la tortura de una enfermedad, ¿cierto? Ya empieza uno a sentir eso y que hay una sintomatología de la enfermedad y que hay la necesidad pues de una solución. Eso no lo enseñan en las comunidades religiosas, ¿no? Todo es a punta de fe. Entonces, había la disposición, pero nuevamente llegaba la reincidencia, ¿sí? oh, Nuevamente ya, volvía al consumo, entonces iba sintiendo uno como que cerrada la posibilidad de salir de ese mundo, ¿sí? Entonces, yo vengo realmente a encontrar esa pauta y esa oportunidad, sí, con los clamores a Dios, me llega la oportunidad de experimentar un proceso de autoanálisis en el cual tengo la oportunidad de, a través de este proceso, de vivir esta experiencia, liberarme de todos estos conflictos emocionales y existenciales que vengo arrastrando desde que tengo uso de razón prácticamente hasta el momento que vivo el proceso, ¿cierto? Porque pues era lo que yo no sabía, ¿no? Que yo bebía y consumía no solamente por la sintomatología orgánica y mental, sino también para huir de una realidad y unos conflictos existenciales que yo no tenía la capacidad de manejar. Yo era, en la realidad, yo era una persona desde que soy niño que necesitaba ayuda al crecer en un hogar disfuncional, ¿sí? claro. Entonces yo crezco en un hogar disfuncional y en ese momento es en el que yo necesito la ayuda para ser orientado con respecto a la situación de mi vida, de mi existencia. Entonces, como no tengo esa ayuda, como no tengo esa guía, no tengo esa orientación, pues mi refugio fue el alcohol y la droga, se anuda a mi problemática física, los malas amistades, los círculos sociales negativos, entonces eso se convirtió en un caos, ¿sí? Entonces, ya Oh, tremendo. yo llego porque ya entonces sí, después de varios, de salir varias veces del país, ¿cierto? Y está, pues recorrer varios países también de Europa y Centroamérica para tratar de ir a Estados Unidos, termino, termino entonces consumiendo ya más dosis más fuertes de droga, incluyendo el bazuco, pero en pipa. Entonces ya empiezo a Oh, fumar wow. pipa, entonces ya empieza eso a generarme pues mayor conflicto, mayor necesidad y empieza la situación en la que empiezo a pensar si me entrego al vicio y me tiro a vivir en la calle o lucho a hacer algo por mi vida, ¿sí? Ese fue un dilema porque entonces en mi última deportación de Europa, entonces yo llego y yo trato de buscar el cambio de mi vida. Entonces termino el bachillerato, me meto a terminar el bachillerato. En esa época yo termino el bachillerato a los 30 años. Me meto a estudiar una iniciativa propia, me meto a estudiar el bachillerato, pero ya terminándolo, tengo nuevamente otra recaída y termino consumiendo droga en el cartucho, en el centro de Bogotá, todo un fin de semana, desde el viernes y ya estábamos, ya era el domingo consumiendo bazuco y consumiendo y bebiendo con un muchacho que encontré ahí en el sitio, con el cual me identifiqué porque pues conocía y todas las personas que yo también conocía del sector y entonces escondidos para que no se dieran cuenta, para que no se fuera a enterar mi papá ni los familiares o los conocidos de mi papá y le contaran que yo estaba en esas instancias. Entonces metido por allá, por todas esas cuevas todo el fin de semana, se llega el domingo y yo le digo al hombre que vaya y venda un reloj que yo tenía para que continuáramos el consumo
y él coge y me dice, era un moreno con un afro así grande, ya barbado, y coge y me dice, no vea, tome este reloj y no vuelva nunca más por acá. Y yo pensé que había algún conflicto con el hombre y me dice, eso fue algo que me impactó muchísimo porque lo que él me dice es, no vea, yo en este momento llevo 3 meses sin bañarme, llevo viviendo aquí varios años, mi familia ya me da por muerto, no quieren saber nada de mí, pero usted puede hacer algo por su vida, vea, tome su reloj, váyase y no vuelva por acá. Entonces, esa fue una de las situaciones que me impactó mucho en la vida, porque dije yo, pues, ¿cómo puede ser que una persona que está en una condición mucho más difícil de la que yo estoy y de menos valoración, esté valorando mi vida y esté deseando algo bueno por mí? Y te Me impactó. aconseja y te da ese impulso, ¿no? Sí, pero más sin embargo, pues continúa el consumo y todo esto, ¿cierto? La- la- eh, las recaídas. Ahí voy también a una iglesia cristiana y siento cosas muy bonitas y que los milagros, las sanaciones, llevaba siempre a mi hija y esa disposición a ese cambio, pero entonces las cosas pues no se dan, vuelvo y recaigo debido a que llevaba 6 meses asistiendo a esta iglesia cristiana y vengo de visita aquí para Medellín y una tía mía me dice que nos tomemos mediecita de brandy con lechera para recordar viejos tiempos. Entonces yo le digo, no tía, vea, lo que pasa es que yo no puedo beber porque pues eso se me sale de las manos, yo tengo muchos problemas con esto. Y ella me dice, no, 6 meses ya sin beber no hay ningún problema, venga, tomémonosla y recordemos viejos tiempos, y puso Julio Jaramillo, y yo, Ave bueno, hágale María. pues. La Me tentación. tomé, sí, me tomé esa media de brandy con ella y me acosté, y yo dije, aprendí a beber, pero resulta que estaba antes peor porque ya tenía lo que llaman dentro de lo que es la enfermedad el deseo imperioso, ¿sí? Ya había dentro de mí una idea de que algún momento iba a darme el gran festejo, ¿no? El gran banquete con el alcohol y las drogas. Entonces es así como para los días con el hermano, pues con el primo que probé el consumo de droga y no nos habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces vuelvo y fumo marihuana con él y para el viernes ya estaba yo otra vez con la gran borrachera y consumiendo droga y buscando bazuco a gritos, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezo nuevamente otra recaída más o menos de 8 o 9 meses, todo ese año. Eso fue en el 2005, Wow, hasta Dios. que en agosto, precisamente, mediados de agosto de ese año, yo digo, no puedo seguir así, Dios mío, ayúdame. Boto un cuarto de un trago que estaba tomando y, y a los días me pasan el mensaje acerca de esta experiencia que le comparto que yo viví y me dan un teléfono, un señor en un puesto de pizzas me da el teléfono y yo voy a ese sitio, yo voy a esa reunión y resulta que era un grupo, una comunidad que había llegado hace un año de México con este programa y con esta terapia y yo vivo el proceso y a partir de ese momento, eso fue el 16 de octubre del 2005, yo paro el consumo de alcohol y de las drogas porque dentro de ese proceso yo tengo lo que llaman una experiencia espiritual o psíquica que transforma mi manera de pensar, sentir y actuar y pues realmente mi vida cambia totalmente a partir de ese momento. ¿Sí? Gracias a Dios, Para, Néstor. Bueno, sí, amigos, el proceso del cual habla a nuestro invitado de hoy, Néstor Andrés, más conocido el padrino, es el proceso de cuarto y quinto paso. Tuve la oportunidad de conocerlo, he tenido la oportunidad de vivirlo, he tenido la oportunidad de compartir con Néstor y con su grupo Dimensión Espiritual en una finca en el municipio de Marinilla, Antioquia. Créame que es algo muy hermoso y si usted que está viendo, si usted que está escuchando necesita ayuda,
Debajo de todas las indicaciones de este video va a encontrar los números de contacto de Dimensión Espiritual y de Néstor. Son unos ángeles en la tierra. Cuando yo viví por primera vez la experiencia, también hace algunos años, lo viví en un grupo que se llama Fortaleza. Creo que ya no se llama Fortaleza, creo que ya cambió de nombre. Y posteriormente conocí el grupo de Néstor también. Con el grupo de Néstor ya he tenido la oportunidad de compartir 3, 4 experiencias, llamémoslo así. Y fue ese cuarto y quinto paso lo que le salvó la vida a Néstor. Y fue ese cuarto y quinto paso lo que le ha salvado la vida a mucha gente, incluyendo a un familiar mío, que por él fue que yo llegué a conocer el modelo de cuarto y quinto paso. Son ángeles, vuelvo y les digo, en la tierra, porque es un proceso de 48 horas en donde personas como Néstor, como un equipo interdisciplinario que hay ahí, un equipo de logística que te apoya durante todo el tiempo, día y noche, en tu proceso para salvar tu vida. Néstor, háblanos un poquito de la experiencia tuya, de tu conocimiento, bueno, padrino, en dimensión espiritual, y cuáles son esos logros, Néstor, de dimensión espiritual en la vida de un ser humano, indiferentemente de cuál sea su enfermedad: bulimia, anorexia, depresión, farmacodependencia, alcoholismo, en fin. Sí, pues lo que yo entro a concebir dentro de lo que es el proceso es que estoy padeciendo un vacío existencial, ¿sí? Es lo que llama el psiquiatra y psicoanalista de la logoterapia Víctor Frank, la presencia ignorada de Dios, ¿sí? Hay una presencia ignorada de Dios dentro de uno y entonces quiere uno llenarse, pero nada lo llena, ¿sí? Entonces es una problemática muy similar, ¿no?, a lo que pasa con la depresión, la neurosis, bulimia, anorexia, ludopatía, todo lo que la Organización Mundial de la Salud cataloga como enfermedades psicosomáticas de Enfermedades. mente y de cuerpo, ¿sí? Entonces, todas las obsesiones son similares, simplemente es una idea fija dentro de la mente que se teje, a pesar de que ya se haya hecho la misma acción miles de veces con anterioridad, de que si voy a volver a hacer otra vez la misma acción, los resultados van a ser diferentes y es imposible, ¿sí? Haciendo lo mismo se obtiene siempre los Los mismos mismos resultados. resultados, claro que sí. Entonces, a través de este proceso puede uno encontrar, ¿cierto? O sea, de dónde viene, para dónde va y quién es con respecto no solamente a un punto de vista social o cultural, sino a un punto de vista existencial y espiritual, ¿no? Realmente uno empieza a experimentar una fe que obra, ¿sí? Al tener uno la oportunidad a través de este proceso, cuando se remueven los peores artículos de la existencia, ¿cierto? Puede uno liberarse de esos miedos, de esos odios, de esas rabias, de esas tristezas, de esas frustraciones, de todo ese conflicto que viene uno arrastrando en la vida, se libera uno de ello y entonces puede llegar a uno, ¿cierto? Una participación espiritual, una fuerza ajena a uno que lo llena, ¿cierto? Que lo Una llena y fuerza lo superior restaura. que te ayuda. Sí, exactamente, que lo llena uno y lo restaura y entonces tiene uno la oportunidad de sentirse de que ya no está solo, ¿cierto? Y que uno es una parte intrínseca del universo, ¿cierto? Porque es donde se experimenta una manifestación, una revelación de Dios a uno. Entonces es algo entre Dios y el que está clamando por la presencia de ese Dios para que lo saque a uno de esa esclavitud o de esa oscuridad o de esas limitaciones, es donde se puede decir, desde de ese infierno en la tierra que uno está viviendo, es uno rescatado por esa presencia de ese Dios amante y entonces empieza uno a encontrarle ese sentido a la vida, empieza uno a encontrar que hay una razón para vivir, ¿sí? Empieza a encontrar uno que realmente uno es una persona merecedora
de todo lo bueno que pueda uno hacer acopio mientras esté existiendo, ¿cierto? Sin necesidad de estropear o de ultrajar a nadie para obtener los beneficios que se obtienen por el Sí, simplemente hecho de estar vivo, sin dañar a ¿sí? nadie. Eso, entonces es algo supremamente hermoso. Un psiquiatra llamado Harry M. Taibu de hace unos años manifestó que ese momento en el que uno hace ese proceso llega a un colapso el egocentrismo, ¿cierto? Entonces cuando el ego de uno, ¿cierto? Entonces es apacharrado porque ha estado existiendo de una manera autodestructiva, de una manera errónea, entonces puede uno rendirse, ¿cierto? Rendirse ante la autosuficiencia para poder clamar la ayuda de ese poder superior al reconocer uno la incapacidad para salir del problema en cuestión por los propios medios, sea cual sea, pero entonces uno se derrota y llega a Dios y realmente se manifiesta, ¿cierto? O sea, Dios no interviene si uno no solicita la ayuda, pero cuando uno solicita la ayuda con esa verdadera intención del corazón, con esa verdadera necesidad, Dios se manifiesta, sin importar lo bajo y lo torcido que haya sido la vida del ser humano. Me ha tocado compartir con toda clase de experiencias muy dificultosas que pues a la vista, a los oídos de la cultura social, pues son muy condenadas estas situaciones, pero ese Dios amante, cuando el ser humano se dispone, Él llega en esa ayuda y no hay situación, por difícil que sea, que Él no pueda solucionar. Realmente Dios tiene ese poder y esa capacidad de restaurar hasta el corazón más envenenado, pues sí, Puede, es el único que puede con la vida y con la muerte, es el dueño de todo, Néstor. Mire, querido oyente, mire, seguidores de las redes sociales, cómo sí se puede salir, cómo sí podemos superarnos, cómo sí podemos encontrar esa ayuda en un ser superior, así como lo logró hacer Néstor. sí, eso es una gran realidad, ¿cierto? Es a través del proceso, ¿cierto? Es el disponerme a cambiar de juicios y actitudes, ¿cierto? O sea, yo debo poner de mi parte, yo debo de frecuentar los amigos de consumo, los sitios de consumo, o sea, debo empezar a hacer, ¿cierto? Actividades que empiecen a brindarme una nueva relación conmigo y con el mundo. Sí, necesito empezar a reestructurar mi vida. Un nuevo entorno, ¿no? Prácticamente, Néstor, Sí, empezar a alejarse de eso tóxico, de esa gente tóxica, de esos amigos tóxicos que antes los veías como la gran pomada, como la gran cosa, ya ahora te das cuenta de que no, de que lo que te hacían era daño, ¿no, Néstor? sí, realmente uno necesita ayuda terapéutica y si es necesario profesional para poder empezar a reestructurar todo lo que es el compendio de la personalidad del ser humano, ¿cierto? La parte sexual, emocional, la parte material, social, todo el compendio del ser humano necesita ser reestructurado, ¿cierto? Porque la gran problemática es la incapacidad que tengo yo como ser humano para manejar mis emociones y mis sentimientos, ¿sí? Entonces, como yo no tengo la capacidad de manejar todas estas circunstancias que conllevan el hecho de vivir y de existir, entonces, para empezar, necesito ayuda para poder valerme por mis propios medios a enfrentar esa realidad de la que le huí toda la vida. Huí de mi vida 30 años y hice todo lo que fuera para autodestruirme. Entonces ahora necesito que hacer todo lo que sea necesario para autoedificarme, ¿cierto? Y para empezar a construir una vida que realmente sea significativa y de propósito. No importa si soy rico, si soy pobre, lo importa es que viva
con dignificación, mi existencia con dignidad, ¿sí? Con bondad y con compasión para conmigo mismo y poder yo de esa misma manera empezar a visualizar el mundo como algo grato. Néstor, y algo bien importante para usted que nos oye, para usted que nos ve. Néstor se pudo dar cuenta de esa realidad, pero porque cayó, porque llegó a la oscuridad. Yo siempre he dicho que uno no puede ver la luz sino desde la oscuridad, ¿no, Néstor? Néstor, ¿qué mensaje le dejas tú a la gente que nos está siguiendo en redes sociales, a los que nos están escuchando a través de Labradores de Fe? No se olviden, queridos amigos, que en el detalle de este video van a encontrar el contacto de Néstor y el grupo Dimensión Espiritual. Néstor, ¿qué mensaje le das tú al mundo en este momento? No, yo el mensaje que le puedo dar al ser humano que habita en el planeta Tierra es que no se calle sus sentimientos y sus emociones, por muy duras o por muy sencillas que sean estas manifestaciones en su existencia. Busque una persona idónea, capacitada, imparcial, con conocimiento para que lo escuche. Se necesita hablar, se necesita hablar. No puede uno vivir solo con los fantasmas atormentadores del ayer, ¿sí? Necesita uno ayuda, necesita quien lo escuche profesionalmente o terapéuticamente o empíricamente, pero gente que tenga conocimiento y experiencia para que le pueda brindar a uno las pautas para encontrar una solución, porque todo tiene solución, ¿sí? Lo que no tiene solución es la muerte, y de la mano de Dios y en la presencia de Dios resulta ser la mayor bendición, pero cuando Él lo disponga, no por mi propia mano, por la mano de otro ser humano, sino cuando Dios lo disponga. Entonces, mientras Dios lo dispone, entonces yo necesito, ¿cierto?, encontrar el propósito por el cual vine a este planeta. ¿A qué me mandó Dios a este planeta? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que superar? ¿Qué es lo que tengo que trascender? Entonces, para poder encontrar eso, muchas veces necesito ayuda, porque debido a las circunstancias en las que me he desarrollado como ser humano, me he visto bloqueado, ¿sí? Pero eso se puede superar si se busca ayuda, ¿sí? Claro que Hay que sí. buscar ayuda. No se olviden, este es el llamado de Dios, así como Néstor Andrés Montes escuchó el llamado de Dios, tú también puedes escuchar ese llamado de Dios. Néstor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que esta semilla que hoy este labrador de fe, Néstor Andrés Montes Correa, está sembrando en nuestros corazones con estos mensajes, que esto pueda florecer, que podamos ayudar a muchas más personas. No se olviden que este es su programa El Llamado de Dios, todos los viernes después de las 8 de la noche, y muy próximamente vamos a estar haciendo 2 ediciones a la semana, porque créanme que hay mucha gente que quiere dar ese testimonio. Néstor, muchísimas gracias, padrino. Feliz noche, Dios lo bendiga y muchas gracias. A menos es también, Dios les pague por el momento y por compartir conmigo. Dios los bendiga.